no podría ser distinto, sino seguir el hilo de los acontecimientos que han ocurrido desde el pasado viernes y que obviamente hasta hoy, y será así con certeza los días próximos, seguirán trayendo consecuencias que podrían escalar y que de hecho ayer en el plano humano pues ya han escalado y ustedes me imagino lo sabrán bastante bien y hoy lo abordaremos de igual manera, pues no podemos hacernos los distraídos, dejar de comentar aquello o simplemente centrarnos en el conflicto político, diplomático que ha desatado la irrupción violenta, arbitraria de parte del gobierno de Ecuador a la Embajada de México el pasado viernes acá en Quito, ¿no? Ayer yo les manifestaba que no como parte del comentario, era una de las tantas cosas que claro, en el ejercicio de la opinión a uno se le van quedando algunos temas que no dejan de ser trascendentales e importantes y lo mencionaba en el transcurso de las entrevistas, en uno de los cortes, pero que quisiera nuevamente, y tal vez empezar por ahí. No es lo más importante, pero que voy a comentar hoy, pero seguramente sí forma parte del escenario y de la coyuntura actual, y es que eh, a pesar de la renuncia de la ahora ex viceministra de Relaciones Exteriores, no ha habido o no se ha registrado ni se han pronunciado ningún otro alto funcionario del gobierno, ministra, ministro, secretario, secretaria de Estado, manifestando su inconformidad con lo sucedido. ¿Y eso qué quiere decir? Que probablemente todos en el gabinete del gobierno de Daniel Noboa comparten y están de acuerdo con lo que el presidente Noboa ordenó hacer el pasado viernes, porque además ya nos ha quedado muy claro, ¿no? Ayer la canciller Sommerfield lo que ha dicho es, y esto es algo que por supuesto no deja de sorprender, que quien toma la decisión de asaltar violentamente la embajada de México es el presidente Noboa. Y no, digo, no podía ser distinto, tenía que ser él como jefe de gobierno el que esté al frente de aquello, ¿no? Y que además la señora Sommerfield ha dicho, los ministros están para asesorar, para decirle al presidente, vea presidente, estas son las consecuencias que podría haber si es que toma esta decisión. Según la canciller, se le ha manifestado al señor Noboa que era lo que podía suceder y sin embargo el señor dijo, vamos, que la policía se meta a la embajada como lo hizo arbitrariamente y desalojen al personal y después pues se los deben casi que secuestrado al ex vicepresidente Jorge Glass, de quien vamos a hablar más adelante, por supuesto, del que no se sabe absolutamente nada. Ni sus abogados, ni sus familiares han tenido acceso para poder ver y conversar con Jorge Glass, desde el viernes anterior. Y esto se ha profundizado más con su deterioro en la salud el día de ayer, cosa que vamos a hablar más adelante. Pero lo que les decía es, esta es una, o era, creo que a estas alturas era una oportunidad para que algún funcionario, como les decía, algún ministro, ministra, secretario, secretaria de este gobierno, den un paso al costado y demuestren que no están de acuerdo con la arbitrariedad de un régimen que a todas luces ha actuado de manera absolutamente totalitaria. Significa entonces que todos en ese gabinete están de acuerdo con lo que se hizo y de que defienden y comparten los mismos valores y principios que el señor Noboa. Y que a pesar de que, como lo han dicho una cantidad infinita de analistas, el gobierno de Ecuador violó y rompió normas del derecho internacional, sin embargo, su estadía todavía en el gobierno implica que están avalando justamente esa actuación. Deberían demostrar, no sé, algún
Deberían demostrar algún momento su inconformidad con lo actuado. Si no, como les digo, por el contrario, significaría que todos en ese gabinete ministerial eh, avalan lo que se hizo. A pesar de que toda la comunidad internacional ha cuestionado al gobierno del Ecuador, ha criticado la actuación del Estado ecuatoriano y de que incluso dentro del país hay voces que no están en ningún andarivel en el cual además nos han pretendido nuevamente trasladar a este escenario de polarización. Hay analistas, hay académicos, hay voces que no se ubican ni en los pro ni en los antis, que han manifestado su total rechazo, su crítica y su inconformidad con lo que ha hecho el gobierno de Noboa. Y a pesar de todo eso, vemos que no hay espacio para la discusión o para el debate, y que esa discusión o debate genere justamente pronunciamientos como los que les acabo de señalar. O probablemente lo que esté sucediendo en este momento es que dentro del propio gobierno, como ocurre también hacia afuera, lo que exista es miedo. Miedo a represalias, miedo a la reacción, respuesta que podría tener el presidente Noboa con alguno de sus funcionarios si es que le dicen que se van porque no están de acuerdo con lo que hizo. Podría ser que también exista ese miedo que seguramente ahora mismo hay en un buen sector de la población, que ha visto con asombro y con indignación también, por supuesto, y con temor también, como una persona que ha acumulado un cierto nivel de poder cree que con ese poder puede hacer lo que se le venga en gana. Como por ejemplo, algo tan grave como haber asaltado una sede diplomática de un país amigo como lo es México. Porque creo que además ya no hace falta ni siquiera repetirlo, pero está clarísimo que una embajada es, aquí o en cualquier otra parte del mundo, es suelo extranjero, es territorio del Estado que hace sede justamente en esa infraestructura. La Embajada de México era suelo mexicano, y el asalto de la Fuerza Pública de Ecuador fue un asalto a suelo mexicano. Creo que eso ya no hace falta ni siquiera repetirlo, porque lo sabemos hasta la saciedad y nos lo han repetido todos quienes sí son especialistas y expertos en materia de derecho internacional durante todos estos días. Así que, si es que no lo hacen, van a perder una gran oportunidad para demostrarle al país de qué lado están, y para demostrarle al país que ustedes no defienden los valores que dice defender el presidente Noboa, que no sabemos finalmente ni siquiera cuáles son, y ya vamos a escucharle más adelante también cuál es supuestamente su utopía. Pero antes quería plantearles también la discusión de cómo nuevamente y por tercer gobierno consecutivo buscan polarizar este país y dividirlo, ya sea entre buenos y malos, como ustedes quieran plantearlo, como correístas y anticorreístas. Y nuevamente en esa disputa de correísmo-anticorreísmo vuelve a estar, digamos, la integridad y la propia vida de un ciudadano como es Jorge Glass en disputa. Y vuelve nuevamente Jorge Glass a convertirse en ese trofeo que lo fue durante el gobierno de Lenín Moreno, lo fue durante el gobierno de Guillermo Lasso y nuevamente ahora durante el gobierno de Noboa. Y esta es una de las cosas que probablemente a mí más resistencia me provoca de lo que está sucediendo actualmente, y es cómo durante 3 gobiernos han pretendido polarizar al país, dividir al país entre correístas y anticorreístas. Como que si a partir de eso, de esa disputa, se debería desarrollar no solo la política
o el debate político en este país, sino la vida misma de este país. Es impresionante, pero todo se resume en justamente eso, ¿no? En la pelea absolutamente caníbal de correísmo y anticorreísmo. Insisto una vez más, como que si la disputa política del país se reduciría a eso, a tratar de, por cualquier medio posible, aniquilar, eliminar o desterrar de la política del Ecuador a una corriente, a una organización política y a sus integrantes. Lo han intentado por todos los medios, lo han hecho a través de la intervención de los grandes medios de comunicación y los titulares a través de los cuales pretendían primero provocar procesos judiciales y después sentenciar. Y después, por supuesto, utilizando todo el aparato judicial que sirvió para perseguir adversarios políticos, siguen utilizando ese aparato judicial para lo mismo. Y durante todo este tiempo en el que el aparato judicial ha sido utilizado para eso, también ha sido utilizado para que la mafia y el narcotráfico se apodere de ese aparato judicial. Y creo que eso es algo en lo que los ciudadanos ecuatorianos no podemos perdernos. Durante todo este tiempo en el que persiguieron adversarios políticos, y llegó un punto en que ya ni siquiera eran solo correístas. Fíjense ustedes que ahora al Partido Social Cristiano lo han logrado alinear a través de incluir en una de estas investigaciones judiciales a uno de los suyos. Entonces ahora resulta que Muentes, que antes aparecía en las fotos con Nebot, que antes aparecía en las fotos con Kronfle, que antes era defendido por Esteban Torres en sus tweets, ahora Muentes es un paria de la vida, ¿no? Es un ser ajeno a la realidad del PSC. Ya lo desconocen, lo han dejado completamente abandonado a Muentes. Pero eso es muestra de que esto no está viendo tampoco banderas políticas. Cuando ya te ubican a ti como un personaje que les puede resultar útil para conseguir objetivos a través de la persecución, me da igual si es que eres socialcristiano, si es que eres correísta, si es que eres de Pachacuti o socialdemócrata o lo que sea, te meten en el saco y empezamos con el proceso, ¿no? Pero más allá de eso, será la justicia la que tiene que determinar, por ejemplo, en el caso de Muentes, si es que es culpable o inocente de lo que se le acusa. No le conozco al señor, nunca lo he visto, no sé qué es lo que habrá hecho el hombre, si es que lo hizo o no lo hizo, pero la justicia tendrá que determinar si es que es culpable o inocente. Allá, problema de ellos. Pero lo están utilizando para dar un mensaje, y ese mensaje ha servido para alinear al PSC, para que salga Nebot nervioso como nunca antes en su vida y dé un mensaje al país, y lo más importante de ese mensaje es que allá Muentes que se defienda como pueda, pero que a la fiscal no la vamos a tocar cuando se trata del juicio político en la asamblea. Por ejemplo, mensaje directo del señor Nebot a la fiscal diciéndole, doctora Salazar, cuente con nosotros, por favor, ¿no? Entonces, para eso ha servido la justicia en este país. Y nuevamente volvemos a este escenario de la polarización y de la disputa entre pros y antes, y nuevamente, como les digo, todo tratan de reducirlo a eso. Incluso en esta discusión sobre la crisis diplomática entre México y Ecuador y la concesión del asilo por parte del Estado mexicano a Jorge Glass, han querido reducir este asunto como que México, el gran aliado del correísmo, México, el centro de operaciones del correísmo, y como que México, en toda su historia, larguísima historia de un país tan diverso y tan rico históricamente como es México, la relación con Ecuador, o quizás el historial de concesión de asilos y refugios y demás, se reduce únicamente a México, correísmo, o México y Revolución Ciudadana. Ayer escuchaba con
con atención, pero venía escuchando en el auto a una radio de la competencia, radio privada, por supuesto, y con una absoluta ausencia de honestidad y de honestidad intelectual, en donde además entrevistaban a un, entre comillas, experto en derecho internacional, desconocían justamente este larguísimo historial de México concediendo la condición de asilados a personajes universales. Y hay una nota de la BBC del Reino Unido que ayer tiene como titular: de Trotsky a el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, el largo historial de asilos políticos ofrecidos por México. Una nota súper interesante que recoge una serie de hechos y de acontecimientos históricos y de personajes, obviamente también universales de históricos, que han sido acogidos en México en condición de asilados o de refugiados. Porque parecería que México únicamente le dio asilo a Ricardo Patiño, a Gabriela Rivadeneira, a Edwin Jarrín, a Soledad Buendía y a todos los que fueron perseguidos a partir de lo de octubre del 2019 en el gobierno de Lenín Moreno. Parecería que México únicamente le ha dado asilo político a políticos de la Revolución Ciudadana. Y se olvidan de que, por ejemplo, José Martí fue uno de los primeros que llegaron, entre otros ciudadanos cubanos también que lucharon por la independencia de su país en el siglo XIX. José Martí pasó 2 años en México en 1875 durante un largo periodo de destierro de su país. Víctor Raúl Haya de la Torre, el pensador y político peruano, llegó a México en 1923, invitado por el escritor y ministro de Educación José Vasconcelos. Llegaba como refugiado después de haber sido encarcelado durante el régimen de Augusto Leguía. León Trotsky, en 1937, el gobierno de Lázaro Cárdenas accedió a concederle asilo político al ideólogo y revolucionario ruso León Trotsky, exiliado de la Unión Soviética por Joseph Stalin. Trotsky llegó a México tras una serie de gestiones que fueron hechas por el pintor Diego Rivera, quien lo recibió junto a su esposa Frida Kahlo en su casa en la Ciudad de México. Luis Buñuel y Luis Felipe, durante la Guerra Civil Española, en los años 30, varios republicanos que vivieron en su país fueron recibidos por las autoridades mexicanas. Entre 1939 y 1942, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, México asiló a más de 25,000 españoles. Entre ellos estaba el poeta Luis Felipe y el director de cine y cineasta Luis Buñuel, quien posteriormente se convirtió en ciudadano mexicano. Fidel Castro, en 1955, después de haber sido encarcelado por oponerse al régimen de Fulgencio Batista, un joven Fidel Castro de 28 años partió de Cuba hacia México. El refugio en ese país le sirvió a Castro para preparar su campaña revolucionaria. Tras 18 meses en México, regresó a su país junto a varios aliados, entre ellos el Che. Héctor José Cámpora, 2 décadas después, en 1976, durante el golpe de Estado en Argentina, el expresidente de ese país, Héctor José Cámpora, se asiló en la Embajada de México en Buenos Aires. El líder peronista permaneció 3 años en la representación diplomática mexicana, hasta que en 1979 las autoridades militares le permitieron partir hacia México. El Shah de Irán, también en 1979, llegó otro personaje prominente, Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, quien había sido derrocado durante la Revolución Islámica en su país. El gobierno le otorgó una visa de turista y el Shah pasó varios meses viviendo en la ciudad de Cuernavaca. La familia Allende, durante la década de los 70, el gobierno mexicano recibió refugiados de Argentina, Chile y Uruguay que huían de los regímenes militares de sus países. Entre los exiliados estaban la familia del presidente chileno Salvador Allende, destituido tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, y varios integrantes de su gabinete. Rigoberta Menchú, en la década de 1980, miles de indígenas de Guatemala que escapaban de la guerra civil en su país recibieron asilo en México. Manuel Zelaya, la tradición de otorgar asilo en México quedó suspendida durante los siguientes 24 años. Tanto los gobiernos de Ernesto Zedillo como el de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto se vieron envueltos en controversias con los gobiernos de izquierda de la región,
Y no fue sino hasta 2009 cuando México reanudó su práctica y otorgó asilo a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, depuesto tras un golpe de Estado. Evo Morales, tras un cuestionado proceso, el expresidente boliviano Evo Morales renunció a su cargo en noviembre del 2019. De ahí vino, lo recordábamos justamente ayer, ¿no? La dictadura de la señora Yanine Áñez, respaldada por Almagro de la OEA, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en ese momento pues Evo Morales tuvo que salir rumbo a México. Pidió asilo allá y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues le concedió el asilo atendiendo razones humanitarias y de seguridad. La familia de Pedro Castillo, el caso más reciente hasta antes del de Jorge Glass, en diciembre del 2022, ante la posibilidad de enfrentar un juicio político, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, disolvió el Congreso de su país y declaró un estado de excepción en Perú. Por los hechos fue detenido y acusado de traición y en la actualidad enfrenta un proceso legal. En aquel momento México expresó su apoyo al mandatario y desaprobó el ascenso al poder de Dina Boluarte, presidenta de Perú, ahora muy cuestionada por hechos que son impresentables y vergonzosos. La esposa del expresidente, Lilia Paredes Navarro, y sus 2 hijos se encontraban en México y ese país les concedió asilo. Esa es la historia de los asilos que ha concedido México, que van, como ustedes ven, desde Trotsky hasta Glass, como bien titula la nota de la BBC, y que no tiene nada que ver con única y estrictamente el correísmo, como alguna gente ha pretendido, sobre todo los medios de comunicación, que, digamos, son muy buenos para hacer el recuento de cuántos han sido los personajes asilados de nacionalidad ecuatoriana durante los últimos 7 años en México, pero se olvidan de todos estos antecedentes y de una larguísima tradición que tiene que ver con el respeto no solo al derecho internacional, sino también a los derechos humanos, a los derechos civiles de las personas. Derechos que indudablemente en el caso... gracias al doctor Francisco Herrera Arauz. Este dato es importantísimo, por supuesto que también me lo recordaba ayer el Juan Carlos y se me olvidó. México le concedió asilo a Benjamín Carrión, destacadísimo intelectual ecuatoriano, escritor, pensador, creo que fundador del Partido Socialista en Ecuador, si no me equivoco, me va a corregir Francisco, que luego terminó siendo embajador en ese país. Fue perseguido por la dictadura de la Junta Militar en 1963. Así es, Benjamín Carrión también fue uno de los asilados ecuatorianos en México, en esa larguísima historia, ¿no?, del respeto a esta figura del asilo. Y como les decía, esto tiene que ver no únicamente con el tema del respeto al derecho internacional, sino también a los derechos humanos y los derechos civiles. Derechos que en el caso de Jorge Glass, evidentemente, han sido absolutamente vulnerados. Ayer se conoció, durante horas del mediodía, de que Jorge Glass había sufrido una descompensación en su salud. Finalmente, hay una serie de informaciones o de rumores, porque una cosa es lo que dice el SNAI, otra cosa es lo que afirman los abogados del ingeniero Glass y otra cosa es lo que surgió como información en medios de comunicación y redes sociales de lo que había sucedido. Finalmente ayer los abogados de Jorge Glass publicaron, pasadas las 15 horas, un comunicado largo, extenso, en el cual señalan que el gobierno de Ecuador debe responder por la salud del ex vicepresidente Jorge Glass, y en donde informan y denuncian que la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass no ha podido tener ni siquiera acceso o comunicación con su defendido. Dicen: reiteramos que su vida corre peligro, como lo denunciaron el viernes pasado las autoridades de la Embajada de México en Quito,
de la cual violenta e ilegalmente fue sacado Jorge Glass. Este documento, firmado por Andrés Villegas, abogado de Glass, señala: como su abogado acudía a las 13:30 a la cárcel de La Roca, no me dejaron pasar los filtros de seguridad. Luego me atendió el director de la prisión, quien me informó que en la mañana, tras el conteo habitual de los presos, no apareció Jorge Glass, y al ingresar a su celda fue encontrado a las 8:30 sin despertar y nunca comunicaron a nadie. No se me dieron más detalles. Luego el director de la cárcel me informó que luego del mediodía había sido trasladado al hospital militar. Es decir, lo ven desmayado a las 8:30, pero recién pasado el mediodía le trasladan hasta una casa de salud. El personal de seguridad informó que el ingeniero Glass no quiso ingerir alimentos durante todo el domingo. Luego se presume que él tomó una sobredosis de medicina para dormir. Hoy por la mañana, es decir, ayer, los guías informaron la situación y el personal de salud acudió inmediatamente, verificaron sus signos vitales y luego dieron la orden de llevarlo a una casa de salud. ¿Por qué el hermetismo?, se pregunta el abogado. Responsabilizo a la jueza que legalizó la detención arbitraria, siendo aislado, y a la Policía Nacional por la vida del ex vicepresidente. El parte policial emitido hoy a las 13:20 señala, reporta la unidad que avanzó a verificar una presunta intoxicación de medicamentos del privado de libertad de nombre Jorge David Glass Espinel. La doctora Alexandra Santillán, directora distrital de Salud Pascuales, manifestó haber realizado una evaluación de la persona que no responde a los estímulos, por lo cual se presume el diagnóstico de coma profundo, autoinducido, provocado por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes autorizados que ingresaron al CPL número 3 desde su traslado de la ciudad de Quito. Asimismo indicó que la persona privada de libertad va a ser trasladada hasta la Casa de Salud Hospital Militar para una valoración de neurología internista y un electrocardiograma. Luego de las 15 horas, el ingeniero Glass ha sido derivado al Hospital Militar por la gravedad de su estado de salud al Hospital Naval. Esta defensa, pese a los requerimientos, no tiene más detalles de lo ocurrido, ni la evaluación médica, ni un diagnóstico claro. Responsabilizamos al gobierno del presidente Noboa por la salud de Jorge Glass. Entiendo que hasta el momento ni la familia ni los abogados de Jorge Glass han podido tener acceso para verlo, para conversar con él. Primero para verificar su estado de salud, después obviamente para planificar o para trabajar en lo que tiene que ver con su defensa legal. ¿Es necesario, me pregunto, sobre esto, sobre lo que está sucediendo con Glass? Lo sacaron como lo sacaron de la Embajada de México y a esta hora su estado de salud es incierto, sus condiciones físicas son inciertas, tanto es así que ni siquiera sus abogados o su familia pueden tener acceso para verle. Olvídense por un segundo que se trata de Jorge Glass. Es una persona, es un ser humano que tiene hijos, que tiene familia, que tiene amigos, que tiene simpatizantes. Olvídense, insisto, les invito a los que quieren y a los que no quieren a Jorge Glass. Porque además los acontecimientos de estos días y lo que hemos vivido durante los últimos 7 años en este país nos invitan a reflexionar y a pensar no solo lo que hemos vivido durante estos 7 años, sino lo que hemos vivido probablemente durante los últimos 16, 17 años. De que el poder no es eterno. Y de que esto fácilmente en algún momento puede darse la vuelta y puede pasarnos a cualquiera de nosotros. No porque así lo queramos, sino porque las circunstancias hacen que pasen cosas como estas. Más todavía cuando vemos que hay un sistema de justicia como el que tenemos en Ecuador, en donde es muy fácil montar o forjar casos como el que escuchamos ayer en este espacio, como el de Olavini, que ayer, por cierto, se ha beneficiado de la suspensión de la pena, no tendrá que ir a prisión durante un año, tendrá que presentarse cada 15 días durante un juez competente, y entiendo que esa tampoco es una decisión que haya satisfecho a su equipo jurídico, porque ellos insisten en la inocencia de Olavini. Y en el caso de Vini se montaron
se montaron pruebas, se montó toda una historia, pues, de un ciudadano sueco que es un especialista en manejo informático y cibernético, de quien dijeron que era un hacker de nacionalidad rusa, que era un hacker ruso. Montaron todo, hicieron todo un libreto. Entonces yo les invito, insisto, fíjense ustedes, está el caso de Olavini. ¿Cuántos casos más habrá de gente inocente que está pagando una pena o encerrada y no se les ha podido probar absolutamente nada? Entonces, olvídense por un segundo que se trata de Glass. Y les repito, esto puede pasar con cualquiera de nosotros, mañana o pasado mañana, porque creo que la historia de este país nos ha demostrado de que el poder no es eterno, insisto, y de que las cosas fácilmente se dan la vuelta. Y que los perseguidores de hoy pueden terminar siendo los perseguidos del futuro. Entonces, lo que está pasando hoy con Glass, ¿ustedes creen que es justo después de todo lo que pasó el viernes anterior? A mí me parece que no, porque, insisto una vez más, están violentando una serie de derechos que van más allá del asunto diplomático y de esta crisis que se ha desatado entre México y Ecuador. El Hospital Naval de Guayaquil, hoy convertido en un búnker militar, rodeado como que si se tratara de un centro penitenciario. Un hospital en donde está un privado de libertad enfermo que no tiene acceso ni a sus abogados ni a sus familiares. Me pregunto yo, ¿es necesario eso? Y quisiera en este punto pasar a escuchar lo que fueron las declaraciones el día de ayer del presidente Noboa. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos, para decirles que reforzaremos nuestras leyes para que las fuerzas del orden, las fuerzas que nos cuidan, tengan garantías. Necesitamos de su apoyo en la próxima consulta. Así como los militares y los policías tienen sus armas para combatir a los delincuentes, piensen que su arma es el voto que podrán dar este 21 de abril. Para crecer, para progresar, tu arma es tu voto. Vamos a desarmar a los delincuentes. Por eso es urgente que nuestras Fuerzas Armadas puedan ingresar a los lugares que se denominan zonas calientes, que son las rutas que conducen a las cárceles. Las Fuerzas Armadas deben hacer siempre esos controles. De esta forma se evita que los centros de privación de la libertad sean los centros de mando de los grupos de delincuencia organizada. El arma del Ecuador es decir sí en la próxima consulta popular. Apoyemos las reformas que proponemos necesarias y urgentes para conservar lo logrado, para conservar la paz. Si algo ha conseguido el gobierno desde el pasado viernes, cuando se desató toda esta crisis diplomática, es que, como ha pasado hoy, hablemos de el asalto a la embajada y de la situación ahora de Jorge Glass y de la Convención de Viena y de los tratados internacionales y de la cumbre que se ha convocado en la CELAC y de las 2 reuniones de la OEA, y estamos hablando de la política internacional, de las consecuencias que puede haber para el Ecuador, de las sanciones, del rol de la canciller y demás. Pero nos hemos olvidado de hablar de la subida del IVA, que vamos a comentar más adelante con uno de los entrevistados. Nos hemos olvidado de hablar del impacto que eso ha significado para el bolsillo de los ecuatorianos, y nos hemos olvidado también de hablar de la inseguridad y la violencia en este país, que en los últimos días ha tenido una escalada tan significativa que solo durante el feriado de Semana Santa se registraron 137 muertes violentas, y que es una violencia que el gobierno de Noboa, por más que haya sacado a los militares a las calles, no ha logrado parar. El Ecuador sigue siendo un país violento,
el Ecuador sigue siendo un país en donde, además, en este año, en comparación del anterior, las extorsiones y los secuestros se han duplicado. Es decir, no hay ningún éxito ni hay nada que usted pueda celebrar, señor presidente. Y en su discurso, en la primera parte de lo que acabamos de escuchar, usted hace mención a la utopía que tiene. Dice, yo tengo una utopía que es lograr un país en donde no hay impunidad y en donde todos los condenados paguen su pena en la cárcel. Usted parecería ser un presidente totalmente diferente del presidente al que se le fugó Fito, el líder de los choneros. Y le voy a recordar, presidente Noboa, que Fito se fugó en su gobierno. Fito se fugó en sus narices, presidente Noboa, y en las narices de su ministra del Interior y de Gobierno, la señora Palencia, que por cierto, ayer no se quedó solo en esto el presidente Noboa. Publicó un comunicado, una carta firmada por él, donde vamos a hablar brevemente sobre la traición a la patria. Y quiero hacer énfasis en esto. Presidente Noboa, usted parece tan desentendido de los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país, que dice que no quiere impunidad y que todos los sentenciados deberían pagar su pena en la cárcel. Bueno, yo estoy esperando y contando los días desde el 6 de enero pasado para que usted y su gobierno capturen nuevamente a Fito y lo metan en una mazmorra y no en una suite de lujo con tubos para llevar bailarinas, como era la estadía de Fito en la cárcel. Porque, le recuerdo, presidente Noboa, ministra Palencia, que después de lo del viernes no asoma, no dice nada, la ministra del Interior anda perdida. A ustedes se les fugó Fito. No quieren impunidad, empiecen por capturar a los cabecillas de estas bandas delincuenciales. Y ahí sí vengan y sáquennos en cara a los ecuatorianos de su gran trabajo en materia de seguridad. Mientras tanto no, porque en su gobierno, como en el gobierno de Lasso, estamos viviendo la misma realidad. El doble de extorsiones, el doble de secuestros, 137 muertes violentas durante el feriado de Semana Santa en su gobierno, presidente Noboa. Publica una carta en donde dice, yo me quedé con dos cosas nada más. A propósito de lo que cerré yo ayer en el comentario, que era esta suerte de ataque en contra de Correa, señalándolo como quien está gestionando que le sancionen al Ecuador. Hay que tener clarísimo de que si hay sanciones internacionales de carácter comercial en contra de Ecuador, no va a ser por culpa de Correa, va a ser por culpa del gobierno de Noboa. Porque el que decidió atacar una embajada extranjera en suelo ecuatoriano fue Noboa. Correa está fuera. Y Correa no es tan poderoso, como les dije yo, para a través del influjo psíquico lograr que líderes mundiales y estados soberanos hagan lo que él quiere. Si no, el influjo psíquico sería un poder sobrenatural, pues, de Correa. Así que si le sancionan al país, será por los errores que ha cometido su gobierno, señor Noboa. No por lo que anda repitiendo la prensa, tratando de responsabilizarle a Correa de posibles sanciones en contra de Ecuador. Porque lo que dijo Correa en una entrevista en un medio internacional es que parece que podría haber sanciones en contra del Ecuador. Y que si las hay, si no las hay, sería un precedente nefasto, porque siendo así, cualquier estado puede ir y atacar la embajada que quiera, sabiendo que no va a asumir ningún tipo de responsabilidad ni sanción. Lo que dijo Correa no le convierte en un antipatria. Lo que dijo Correa es simplemente sobre la base del sentido común. Un acontecimiento como el del viernes anterior va a traer consecuencias. Es como bastante lógico lo que dijo Correa. Entonces, Noboa, refiriéndose a eso, dice: hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Usted está más al extremo que nunca, tanto es así que gobiernos de derecha, como el de Milei y el de la Calle Pou de Uruguay, así lo señalan, presidente Noboa. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista.
insisto, si hay sanciones para Ecuador será por responsabilidad del gobierno ecuatoriano, no porque un expresidente se refiera a las herramientas que, con base en el derecho internacional, podrían utilizar no solamente estados, sino también bloques como Mercosur, que ya han advertido con la salida de Ecuador, sin que ni siquiera Correa lo haya mencionado. Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. Finalmente, como les dije yo ayer en el comentario, lo que sucedió el viernes se reduce en el frío y simple manejo de los números que se estaban cayendo. Porque al presidente, que me parece es un poquito vanidoso, seguramente le estaba inquietando la caída estrepitosa de su popularidad. Y a partir de ahí, y como consecuencia de aquello también, la caída que estaba sufriendo la intención del sí en la consulta popular. El presidente en el video dijo que el arma de los ciudadanos es el voto contra los delincuentes. Yo también creo que en un remedio de democracia como el que vivimos nosotros los ecuatorianos en este momento, el voto también termina convirtiéndose en un arma contra el totalitarismo y contra el fascismo. En eso sí estoy también de acuerdo con Noboa. Y finalmente la última palabra la vamos a tener nosotros el 21 de abril para definir y decidir qué país es el que queremos, tomando en cuenta que la madre de todas las batallas no va a ser el 21 de abril, ojo, va a ser en febrero del 2025 cuando tengamos que elegir un nuevo gobierno y Dios no quiera que sea la repetición del actual.